Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, Vicepresidente segundo y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, Subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, amigos y amigas del Consell, diputadas y diputadas de las Cortes Valencianas, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, representantes también de los agentes sociales, económicos de la comunidad, amigos y amigas, muy buenos días. En el pasado Foro de la Vivienda y Hábitat de las Naciones Unidas, la directora ejecutiva de ONU Habitat, Maimouna Moutsarif, defendió lo siguiente: el derecho universal a una vivienda para todos es uno de los procesos transformadores que pueden llevar al mundo a superar los desafíos relacionados con el cambio climático, la pobreza, exclusión y desigualdad. El acuerdo bilateral que hoy se firma entre el Ministerio de Transportes, Agenda, Movilidad Urbana y la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática permitirá el desarrollo de los fondos de recuperación Next Generation en materia de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Un programa enmarcado en el proceso transformador que señalaba la representante de las Naciones Unidas. Por varios motivos. Ayudará sustancialmente a la recuperación de la economía valenciana, pudiendo invertir más de 50 millones de euros en la construcción de nuevas viviendas. Una inversión que tendrá un efecto multiplicador gracias a la colaboración público-privada, creando miles de puestos de trabajo altamente cualificados y transformando la industria de la construcción. Atenderá a las demandas de la ciudadanía y sociedad civil al permitir la promoción de 1.100 viviendas en régimen de alquiler asequible, situadas en los municipios con mayor tensión habitacional de nuestro territorio. Nuevos hogares para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a miles de familias. Por último, fomentará la transición ecológica. Las viviendas construidas tendrán que cumplir con las exigencias de economía circular y eficiencia energética necesarias para no causar daño significativo a la naturaleza, tal y como exige la Unión Europea en su Pacto Verde Europeo. Señoras y señores, el día de hoy supone un punto de inflexión en las políticas de vivienda de la Generalitat. Impulsamos un nuevo modelo de hábitat que cuenta con la participación y el consenso de los agentes sociales, económicos y la ciudadanía. Un cambio de tendencia que se sustenta gracias al apoyo de todas las administraciones públicas, la Unión Europea, el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y las entidades locales. En definitiva, una política que cuenta con la legitimidad necesaria para que sea irreversible, consolidando de este modo el nuevo paradigma de la vivienda que estamos construyendo, logrando pasar de las políticas inmobiliarias sustentadas en un laissez-faire mal entendido a las políticas de vivienda en las cuales las instituciones públicas actuamos como un actor central, dinámico y emprendedor. Voy concluyendo. Agradecer a todas las personas que han hecho posible este programa, al Ministerio por su constante apoyo, al Vicepresidente por su confianza, a la Directora General de Vivienda y a los equipos de la Consellería, el Instituto Valenciano de la Edificación y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo por su trabajo y a los agentes sociales y económicos por su participación. Sigamos construyendo de forma conjunta el nuevo pilar del Estado de Bienestar. Muchísimas gracias. A continuación se procederá a la firma del acuerdo por la ministra y el vicepresidente. Tras la firma, el vicepresidente tomará la palabra y finalizará el acto la ministra de Transportes, Agenda y Movilidad y Agenda Urbana. Gracias. Excelentíssima senyora ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, secretari general d'Agenda Urbana i Habitatge, David Lucas, subdelegat del Govern, Luis Felipe Martínez, secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto, secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, secretària autonòmica de Justícia, amiga Gemma Fajardo, president de l'Associació Provincial d'Empreses de la Construcció de Castelló, David Ruiz, president de la Federació d'Empreses de la Comunitat Valenciana, de Contractistes de l'Administració, José Luis Santa Isabel,
President de la Confederació de Cooperatives de Vivenda de València, Vicente Diego, president de la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció, Francisco Zamora, representants municipals, autoritats, entitats i membres de la societat civil, bon dia i moltes gràcies a tothom per vindre i acompanyar-nos aquest matí ací. Com sabeu, hem parlat nombroses vegades de la capacitat de transformació dels fons europeus. Hem dit moltíssimes vegades que signifiquen una oportunitat històrica. Hem parlat de la necessitat de construir una nova relació radicalment diferent entre els sectors públics i privat per a generar una economia sostenible, equitativa, resilient. Hem parlat del paper que juga el component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la consecució d'aquesta fita. Hem parlat de tot això moltes vegades, però fins ara aquestes consideracions les havíem formulat en futur. Fins ara. Em complau dir avui, ací, que ja podem conjugar en present l'empenta que els fons europeus tenen en la comunitat valenciana, en la nostra terra. Som la primera comunitat en posar en marxa els fons per al programa de foment i d'increment del parc públic de vivendes energèticament eficients destinades a lloguer social o preu assequible, mitjançant la promoció d'habitatges de nova construcció sobre terrenys de titularitat pública. És a dir, treballem amb decisió per a consolidar aquesta nova relació dels sectors públics i privats, de què parlava abans, que deixa enrere el model neoliberal i aposta decididament per una economia adaptada a les necessitats de la majoria social, no a les necessitats d'uns pocs privilegiats. I crec que l'acord que avui signem n'és un bon exemple, n'és la millor prova del que parle, perquè significa, en primer lloc, la mobilització de 54 milions d'euros per a 2022, amb l'objectiu d'executar actuacions que corresponguen per construir 1.100 habitatges en parcel·les de titularitat pública. Construcció que es desenvoluparà, ho saben vostès, en règim de col·laboració público-privada a través de la concessió dels drets de superfície de 3 llocs diferents. Un impuls en tota regla a l'edificació sostenible al nostre territori, però també una aposta per un nou model de col·laboració públic i privada del que soc un ferm defensor. Atès que aquestes construccions contemplaran ajudes per a promoure la implicació decisiva i necessària dels agents privats amb els que hem mantingut una interlocució fluida i constant. Per tot això, considere que aquest acord bilateral ens avança cap a una economia sostenible, equitativa i resilient, ho torno a repetir, sostenible, equitativa i resilient, per 3 raons principals. Primera, sostenible, perquè aquestes 1.100 vivendes ja no es construiran sota el vell paradigma d'escampar formigó pel nostre territori. Seran construccions innovadores, energèticament eficients i, per tant, sostenibles mediambientalment. En segon lloc, equitativa, perquè fomentaran el lloguer assequible amb preus a l'abast de totes les butxaques, per tal de garantir que el dret a l'habitatge digne no depenga exclusivament del nivell de renda de qui l'habita, en definitiva, que el dret a l'habitatge no siga un privilegi. I en tercer lloc, i acabe, resilient, perquè aquest acord vindrà acompanyat de 54 milions més per a construir 1.100 habitatges avançant en el Pla 2400 i amb la disposició de seguir treballant en l'ampliació del parc públic d'habitatge amb la seva consolidació i amb una perspectiva transversal arreu del nostre territori. Així que, de nou, un sincer agraïment a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i al seu equip per aquest acord que avui signem. Moltes gràcies.
Molt bon dia a tothom, a totes i a tots. Moltíssimes gràcies, vicepresident segon, per la teva acollida, també subdelegat del govern, secretari autonòmic, secretàries autonòmiques, també secretari general d'Agenda Urbana i Habitatge. La veritat és que avui és un dia molt important. Hoy nos reunimos aquí para dar un nuevo paso y un paso firme, además, hacia la consecución y la materialización del derecho a una vivienda digna. Es una necesidad democrática, lo decía muy bien el vicepresidente, porque además de ella, y siempre lo decimos, depende el ejercicio de otros derechos fundamentales, además de ser esenciales para realizarnos como individuos, para fortalecer y mantener nuestras relaciones personales, la integración y también, desde luego, nuestro propio desarrollo, como decía, como seres humanos. A lo largo de muchos años, nuestra sociedad ha sido arrastrada por un modelo de vivienda obsoleto que no ha dado respuesta a la ciudadanía. Esto ha dado lugar a un modelo de vivienda en propiedad que ha marginado y discriminado a los sectores que no podían adquirirla. Me refiero a las familias de bajos ingresos, a las mujeres, a los jóvenes, a las personas de mayor edad y también a los migrantes. Hemos pagado las consecuencias de que en determinados momentos de gobernabilidad de este país no haya existido una política de vivienda digna de tal nombre. Y esto ha sido el caldo de cultivo que ha propiciado unas subidas abusivas de precios, tensiones en algunas zonas de las grandes ciudades, situaciones incluso de hacinamiento, dramas en muchas familias que no podían hacer frente a los consumos básicos y una intensa especulación que ha expulsado del mercado y hasta de sus barrios a las clases menos pudientes. Por eso este Gobierno defiende que la vivienda no puede seguir siendo usada de manera principal como un medio para obtener beneficios, cuando su acceso es un derecho y hay miles y miles de españoles que no lo tienen cubierto. Por eso nuestro empeño ha sido el de asegurar la función social de la vivienda, configurarla como un servicio público de interés general. Y eso se consigue con viviendas asequibles que garanticen la igualdad en el acceso a la educación, a los recursos sanitarios y a empleos decentes. Empezamos por incrementar la inversión pública, cuyo nivel no es que fuera bajo, es que era ruinoso y en muchos incluso no existía. Hoy contamos en los presupuestos generales del Estado del 2022 con la mayor partida de vivienda de la historia y con una previsión de inversión para los próximos 4 años de 10.000 millones de euros. Paralelamente, hemos configurado también un plan estatal de vivienda con la intención de atender las necesidades más urgentes. Incluye ayudas al alquiler habitual a ciudadanos con escasos recursos, a víctimas de violencia de género, a afectados por desahucios, a personas sin hogar y a otras especialmente vulnerables y, por supuesto, también prioritariamente a los jóvenes. También hemos abordado un ambicioso catálogo de reformas, muchas de las cuales ya están en marcha. Reformas que incluyen las ventanillas únicas municipales, medidas fiscales, incentivos también al sector privado para que puedan presentar proyectos llave en mano, asumiendo la gestión técnica, económica y administrativa. Convenios con entidades financieras y otras acciones para facilitar la financiación y la agilización administrativa. Hemos elevado también, y está en tramitación parlamentaria, la Ley por el Derecho a la Vivienda, la primera de la democracia que consagra el derecho a la vivienda, protege la vivienda pública existente, aumenta la oferta de pisos en alquiler a precios reducidos y controla las rentas en las zonas más tensionadas. Y hemos querido proteger y, sobre todo, ampliar la vivienda pública, el gran agujero negro de nuestro mercado inmobiliario. El parque de vivienda social en alquiler en España era de alrededor 290.000 viviendas. Es decir,
ofrecía cobertura únicamente a un 1,6% de los hogares frente casi el 15% que se exhiben en países de nuestro entorno. Para remediar esta carencia, lanzamos el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, un pilar fundamental en la acción del Gobierno cuyo desarrollo nos reúne hoy aquí en Valencia. Y es que con este acto certificamos un nuevo paso en la promoción del alquiler asequible y en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tenemos encomendados. Un plan que no es exclusivo del Gobierno, sino que es un plan de país. Un plan que nos facilita aprobar esa asignatura pendiente de nuestra democracia, que es la vivienda. Un plan en el que contamos con 1.000 millones de euros para subvencionar la construcción de 20.000 viviendas en alquiler social energéticamente en edificios energéticamente eficientes. Todo ello bajo dos premisas. El plazo, porque conformar un parque público de vivienda es urgente. Todas estas viviendas, las 20.000, deberán estar finalizadas antes del 30 de junio del 2026. Y la eficiencia energética, la otra premisa, porque reducir el impacto medioambiental del parque inmobiliario también es urgente. Las viviendas deberán lograr un consumo de energía primaria no renovable al menos un 20% inferior a los valores marcados por el Código Técnico de la Edificación. Para ello, hace escasos 3 meses realizamos el traspaso de los primeros 500 millones de euros a las comunidades autónomas y también a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la construcción de estas viviendas sociales de alquiler asequible. La mitad de la partida de estos 1.000 millones dentro del plan de recuperación dedicamos a este objetivo y que completaremos en 2023. Hoy, con la firma de este acuerdo bilateral, concretamos el destino de la partida de más de 54 millones de euros que transferimos a la Comunitat Valenciana y con ello avanzamos en la conformación de un parque público de vivienda social en esta comunidad. Un acuerdo para ejecutar 1.090 viviendas a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, que es la entidad titular de las 17 parcelas en las que se ejecutarán las actuaciones. Unas actuaciones con las que construiremos 34 viviendas en Alicante, 58 en El Campello, 512 en Sant Joan, 36 en Sant Vicent Raspeig, 122 en Gandía, 41 en Silla y 287 en Valencia, y que pretendemos desarrollar en régimen de colaboración público-privada a través de 3 lotes distintos por valor total de más de 150 millones de euros. De esta manera, las viviendas financiadas bajo este marco podrán ser arrendadas a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, priorizando siempre el criterio social. Destinadas a arrendatarios que no superen el 4,5 veces el IPREM, 2.605 euros mensuales y con condiciones especiales para personas con discapacidad y familias numerosas. Esto supone, a modo de ejemplo, que un piso de en torno a unos 50 metros útiles pagará una renta de algo más de 350 euros. Por lo tanto, estas 1.090 viviendas se suman y se van a sumar a las que el Ministerio también está desarrollando a través del SEPES en Valencia, en el cuartel de ingenieros, con la edificación de 438 viviendas y de otras 600 en el cuartel de artillería, también en el marco del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible. También 404 viviendas de nueva construcción procedentes de la rehabilitación o de promociones de viviendas con obras en curso paralizadas y que se van a reanudar gracias a los 12 acuerdos que suscribimos en diciembre pasado en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. En total, sumando todas estas viviendas que están en marcha o que se van a construir, más de 3.600 viviendas para la Comunitat Valenciana. Incremento del parque público de vivienda, también
Es un objetivo que tenemos, por lo tanto, en la Comunitat Valenciana, pero también en el resto de España. El acuerdo de hoy, además, vicepresident, es el primero que firmamos y, por lo tanto, reconocer el gran trabajo que se ha hecho desde este Gobierno para hacer realidad ese cambio en las políticas de vivienda. Este primer acuerdo seguro que va a ser el primero de muchos que se van a firmar a continuación con el resto de comunidades, porque desde luego nosotros somos responsables de dar respuesta a las personas, a los hogares que tienen menos recursos, que se han tenido que enfrentar a esa insuficiencia de vivienda pública en alquiler. Vamos a hacer efectivo ese derecho a la vivienda y vamos a facilitar a las administraciones competentes que puedan dar soluciones a las emergencias a las que se enfrenta con la población más vulnerable. Hablamos de inversiones realmente históricas, que llevan aparejadas reformas que lo son, porque propiciar una vivienda a los más vulnerables significa, desde luego, dar la posibilidad a que puedan realizar sus proyectos vitales, que pueda ser posible que los jóvenes se puedan emancipar. Eso es un propósito noble, una obligación para los poderes públicos, pero un propósito noble en el que, insisto, gracias a la colaboración, gracias al impulso y gracias a los objetivos comunes que compartimos con esta vicepresidencia y con el Govern de la Generalitat, vamos a hacer posible. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días.